Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar con todos ustedes y bienvenidos una vez más a Conciencia Infinita. En este programa voy a hablar acerca del Papa León XIV y su influencia en el cierre del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa que fue inaugurada en los años 70 y la cual pasó por una serie de denuncias de parte de sus miembros, entre otros, los cuales nunca fueron tomados en cuenta hasta que el Papa León XIV entró en escena. Entonces vamos a desarrollar el tema hoy en Conciencia Infinita. Aquí empezamos. Nacido en Chicago, Illinois, de los Estados Unidos, el Papa León XIV o Robert Francis Prevost Martínez se convierte en el primer papa estadounidense por nacimiento y en el primer papa peruano por naturalización o por decisión y convicción propia. Y se convierte en papa en un momento muy delicado en el que Francis falleciera 3 semanas antes, ¿no? Por decisión unánime del cónclave Vaticano, el 9 de mayo de 2025. Y para desarrollar un poco acerca de quién es el Papa León XIV, recabé unos cuantos pedazos de información del Papa León XIV en la Internet que hablan de que él fue un muchacho que mostró una gran afinidad con la fe religiosa desde muy pequeño. Empezó su carrera sacerdotal a los 22 años bajo la orden agustina de los agustinos en Chicago. Su primera misión como agustino fue en Estados Unidos, que lo lleva consecuentemente a una misión fuera de Estados Unidos en Chulucanas, Piura, la región de Piura, al norte del Perú, en el año 1985 por un año. Regresa a Perú en 1988 al seminario de Trujillo como prefecto, donde enseña ley canónica y permanecerá en esta ciudad por un espacio de 10 años. En el 2014 regresa al Perú, a la ciudad de Chiclayo, con la posición de prefecto, administrador apostólico, y luego al año siguiente, en el año 2015, es nombrado obispo de la diócesis de Chiclayo, donde va a permanecer por un espacio de 8 años, hasta el año 2023. En el año 2023, el Papa Francisco lo llama al Vaticano y es en ese momento donde lo nombra cardinal, ¿no? Ellos mostraban una gran afinidad de pensamiento y de misión, de la misión que cada uno de los papas y qué grupos dentro del Vaticano profesan, ¿no? Y ambos tenían mucha afinidad en su forma de ver las cosas y en la dirección que la Iglesia Católica tenía que tomar, ¿no? León XIV, al hacerse arzobispo de Chiclayo, logra que el Vaticano ponga sus ojos en un personaje que ejercía el obispado en Piura y en Tumbes, regiones muy cercanas a Chiclayo. El nombre de ese obispo fue José Antonio Eguren Anselmi, que fuera denunciado por una serie de abusos relacionados a abusos de autoridad e inclusive abusos sexuales, entre otros actos que se cometieran irregularmente, siendo él miembro del Sodalicio de Vida Cristiana en Piura. Quizás esta sería la noticia que tenía que comunicarse al Vaticano para que empiece el principio del fin del sodalicio, el cual fuera cerrado este año, en enero. Para saber un poco más acerca de esta conexión que puede existir entre el accionar del Papa León XIV con el cierre del sodalicio, voy a describir en unos cuantos puntos qué era el sodalicio. Era porque ya no existe más. El sodalicio fue fundado en diciembre de 1971 como el Sodalicio de Vida Cristiana, una asociación católica que reclutaba jóvenes menores de edad, en su mayoría del sexo masculino, a vivir en comunidad con otros jóvenes del mismo sexo, además de sacerdotes y laicos, todos miembros del sodalicio.
Estos jóvenes hacían votos de castidad y obediencia extrema a la agrupación, a la Iglesia Católica, representada en este caso por el sodalicio o sodalites. Miembros del sodalicio eran llamados sodalites. En el curso de muchos años se escucharon rumores por parte de ciertos jóvenes y al final se llegó a conocer y llegó a confirmar que fueron víctimas del abuso y maltrato recibido, pero con los años no se hizo mucho o quizás se hizo nada. En el 2014, Monseñor Robert o Robert Prevost, el actual León XIV, ¿no? Siendo prefecto administrador de la Iglesia Católica en esos momentos para la región de Chiclayo, empieza a recibir esta serie de quejas, ¿no? Y debido a la popularidad que tendría, esa apertura que tenía a escuchar a la gente, eh, recibe quejas, ¿no? Empieza a hablar con las víctimas que acuden a él para que puedan ser escuchados, ¿no? Y lleva el caso a las instancias del Vaticano, finalmente. Em, y como sabemos, en el 2015 es cuando se hace arzobispo de la ciudad de Chiclayo, en este caso, ¿no? Y es cuando su poder empieza a crecer, ¿no? Poniéndose, como siempre, frente y al centro de todas las víctimas. Y además, el fundador del sodalicio era el señor Luis Fernando Figari. eh, Él fue sancionado, fue encontrado culpable de una serie de abusos que había cometido en contra de un número de víctimas y finalmente fue sancionado por la Iglesia Católica en el año 2017 y finalmente expulsado del sodalicio en agosto del 2024. Y como punto final, el sodalicio de vida cristiana fue cerrado en enero del 2025, o sea, hace unos cuantos meses atrás, hace 5 meses atrás. Esto cierra un capítulo tenebroso, oscuro, lleno de temores, lleno de denuncias, lleno de querellas, ¿no? A nivel canónico y a nivel judicial que las víctimas trataron de llevar a cabo por mucho tiempo, pero no fueron escuchadas. Y bueno, y ahora vamos a pasar a saber un poco acerca de dos grupos principales de víctimas, ¿no? El primero es el grupo de víctimas que sufrieron en carne propia el abuso sexual o el abuso de autoridad y también servidumbre moderna. Y el segundo grupo, que es el grupo de periodistas, ¿no? En particular dos, quizás un tercero también, pero en este caso me encargué solamente de hablar de dos, que sufrieron también la persecución, acoso y victimización por muchos años por parte de los sodalites, quienes trataron a toda costa de silenciarlos, pero que no lo lograron y que al final la verdad prevaleció. Entonces aquí seguimos. Bueno, he dividido, como dije anteriormente, a las víctimas en dos. El primer grupo son las víctimas, ¿no? Del abuso sexual o el abuso de poder. Y la segunda víctimas, el segundo grupo de víctimas son las víctimas o los periodistas que fueron hostigados y perseguidos por muchos años por el sodalicio. En el primer grupo encontramos un caso bastante trascendental y fuerte, como fuera el caso de José Enrique Escardó, quien fuera tocado indebidamente después que un sodalite le pide que se sacara la ropa. En aquel momento él hizo las denuncias correspondientes en el año 2000, inclusive salió un programa de televisión. em, Muy conocido de aquella época, pero de ahí no trascendió a más, ¿no? Finalmente llega a conocer a Monseñor Prevost, arzobispo de Chiclayo, quien acudió para contarle lo que había sucedido y León XIV, ¿no? Le presta mucha atención, tiene mucha compasión para con él y quizás ese testimonio, el testimonio que diera José Enrique Escardó, fuera un punto decisivo
¿no? Para que el futuro papa lleve toda esta serie de relatos, ¿no? Escabrosos, terroríficos por parte de las víctimas al Vaticano. Una decisión bastante convicción. Estoy más que segura que el Papa León XIV tuvo mucha convicción en llevar todas estas acusaciones al Vaticano para que sean escuchadas ya después por el Papa Francisco, ¿no? Además se dice que hay muchas más víctimas de los sodalites, ¿no? En todos estos más de 50 años que estuvieron en función, pero debido a la gravedad de estos abusos recibidos, estas víctimas se han negado a hablar por miedo y por miedo a la vergüenza, ¿no? Del qué dirán. Entre los periodistas perseguidos, que es el segundo grupo de víctimas del cual me ocupo en este programa, se encuentran Pedro Salinas y Paola Ugaz. El primero, Pedro Salinas, fue parte del sodalicio y vivió en carne propia, ¿no? Este abuso de autoridad y sufrió también una separación muy cruel de su familia. Paola Ugaz también ha sido amenazada por unirse a la causa de Pedro Salinas, que se inició en el 2002. Seguramente fueron amigos por muchos años, ¿no? Y Paola Ugaz fue amenazada y perseguida por grupos relacionados al sodalicio de ultraderecha, ¿no? Y sufrieron una persecución feroz mediática y judicial, donde son amenazados y acosados constantemente ellos y sus familias, ¿no? A raíz de una publicación, finalmente una publicación más trascendental que la publicación del 2002 solo de Pedro Salinas, que se llama Mitad monjes y mitad soldados, 2015, ¿no? En este libro, ambos periodistas relatan el entramado de abuso de autoridad, pederastía y corrupción que habían descubierto en el sodalicio. Primero, ¿no? El mismo testimonio de Pedro, ¿no? Por haber sufrido él mismo abusos cuando fuera miembro del sodalicio. Y en segundo lugar, en su labor como periodista, Paolo Ugaz, quien emprendiera una búsqueda de la verdad junto con su colega Salinas, ¿no? Esta misión la llevó por una senda bastante pedregosa y bastante dura. Ahora, vamos a seguir destacando unos puntos que encontré, ¿no? Acerca del sodalicio que me parecieron bastante puntuales para este programa, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el sodalicio de vida cristiana había crecido en popularidad y en carisma en los años 70 gracias a la venia y aprobación del Papa Juan Pablo II. Y se ganó la confianza de muchos fieles, ¿no? Quienes ciegamente enviaban a sus hijos menores de edad, muchachitos de 12 a 17 años, a formar parte de sus miembros. Estos jóvenes creyentes sufrieron una serie de torturas y vejaciones que los marcaron para toda la vida, según lo que se describe en el libro Mitad monjes, mitad soldados. Algunos quedándose callados y aquellos que se atrevían a hablar fueron sometidos al acoso y amenaza que los llevaría a una suerte de muerte social y estigmatización por parte de la sociedad limeña en ese momento, ¿no? Y debido a su gran popularidad y adhesión, el sodalicio obtuvo cuantiosos réditos económicos y patrimoniales, amasando una fortuna bastante grande, ¿no? Con la compra y administración de 8 cementerios en Lima, en el departamento de Lima, ¿no? Con la adquisición de acciones de aerolíneas, ¿no? Y también inversiones offshore, ¿no? Y apoyo incondicional de políticos tales como Rafael López Aliaga, entre otros. Se dice que la fortuna del sodalicio hace un total de más de $1 millón, la cual descansa muy cómodamente en estos momentos en paraísos fiscales y de la cual no se sabe cuál va a ser el futuro, ¿no? Si va a ser destinada para la reparación a las víctimas o va a ser confiscada por el Estado o el Vaticano. Bueno, ya se decidirá en algún momento. El decreto de cierre fue ejecutado
por la prefecta católica Simona Brambilla, una mujer, quien fuera asignada al cargo por el Papa Francisco también. Increíble cómo es que una mujer tuvo en sus manos la decisión final de cerrar esta agrupación pseudo religiosa que engatusó y que abusó un cuantioso número de víctimas que hasta el momento no han encontrado una resolución a todos esos traumas emocionales que quizás hayan venido sufriendo a lo largo de todos los años. ¿Quién repara eso? Ni el dinero lo puede reparar. Entonces vamos a ver qué sucede con estas víctimas en el transcurso de este tiempo en el que León XIV es el Papa en estos momentos. Vamos a ver. Y a todo esto, ¿cuál fue el rol de Robert Francis Prevost en el cierre del sodalicio? Bueno, León XIV o Robert Francis Prevost promueve la destitución del arzobispo de Piura y Tumbes, el señor José Antonio Guren, miembro del sodalicio, en abril del 2024, por alegaciones de pederastía, corrupción y abusos de autoridad. León XIV fue el único miembro que puso a las víctimas en el centro de todas las investigaciones, comprándose el pleito con ciertos miembros de la Iglesia Católica. La destitución del ex obispo Eguren fue una razón más para el comienzo del fin del sodalicio, que ya venía siendo investigado a pedido del Papa Francisco. Otros miembros de la Iglesia Católica también empiezan a caer como piezas de dominó durante todo el año del 2024, siendo uno de los más destacados la caída definitiva de su fundador, Luis Fernando Figari. Además, el Papa León XIV, o prefecto prevost en ese momento, personalmente gestionó la audiencia que el Papa Francisco concediera a los periodistas Salinas y Ugaz, quienes ya venían siendo severamente acosados y amenazados por el sodalicio, y un grupo de ultraderecha llamada la Resistencia o la Pestilencia, como también se le conoce coloquialmente. Unos días después de esta audiencia que tuvieran los periodistas con el Papa, el Vaticano decide la disolución del sodalicio de vida cristiana a través del Papa Francisco en el Perú, enero 18 de 2025. Uno se pregunta, ¿cuál es el futuro del Papa León XIV? ¿O cuáles van a ser los cimientos de su pontificado en los años que sea Papa para la Iglesia Católica? En una de sus primeras intervenciones o primeras presentaciones, ¿no?, en la que se dirige a los periodistas de todo el mundo, cabe destacar una foto que la periodista Paola Ugaz se tomara con el Papa, León XIV él mismo, dando un mensaje muy fuerte, ¿no? Diciendo, acá está el Papa que defiende a las víctimas. Pero el Papa León XIV quizás represente un Papa que está al lado de las víctimas, que escucha empática y pacientemente a las mismas. Quizás va a ser un Papa que se va a encargar de limpiar la Iglesia Católica de malos elementos, lo cual vino haciendo desde su obispado en Chiclayo, Perú. ¿O es un papa que ha llegado para mejorar la reputación de la Iglesia Católica, la cual se ha venido desprestigiando una y otra vez por algunos malos elementos que la conforman, los cuales permanecieron indiferentes al dolor de las víctimas? Quizás con su pontificado y sobre todo con su práctica, León XIV avive la fe de muchos fieles que se han venido alejando debido a la desconexión del Vaticano con la pobreza. Podemos observar la vestimenta de muchas autoridades de la Iglesia Católica, vestimentas lujosas, eh, utensilios que utilizan para cada una de sus liturgias en oro o en plata. Esto representa verdaderamente la Iglesia Católica,
la pobreza en la que se fundó con su máximo fundador, nuestro Señor Jesucristo? ¿Esto es realmente el mensaje que Él quería dar y que ahora se ha convertido en algo muy lujoso y muy desconectado con la realidad en la que viven miles y millones de personas en el mundo? Veamos qué hace el Papa León XIV para llevar a cabo estas reformas que se necesitan profundamente para que se curen viejas heridas, ¿no?, de una iglesia que ha sido desconectada o que se ha desconectado ella misma de sus fieles. Veamos qué va a hacer o qué va a lograr el Papa León XIV. Y bueno, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar conmigo, por compartir en este momento eh, la posibilidad de tener a un nuevo representante de la Iglesia Católica para la renovación de la misma. Nos vemos en un próximo programa y muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto.